Gracias, Señor, por este grupo de hermanos, Señor amado. Gracias porque hoy tú preparaste esta reunión, Señor amado. Gracias, Señor amado, por cada vida que ha llegado, Señor. Ahora, Padre Santo, mira que somos necesitados de ti, Señor. Necesitamos de la unción de tu Espíritu Santo, Señor amado. Tú te mueves, Señor. Tú te mueves, Padre Santo. Y cuando tú te mueves, Señor amado, hay libertad. Donde está tu presencia, Señor amado, no hay temor, no hay espíritu, no hay atadura, Señor. Las cadenas son rotas, Señor. Haces apertura de cárceles, Padre Santo. Donde está tu presencia, Señor amado, hay abundancia de paz, Señor. Hay unción, Señor amado. Y hoy yo te ruego esa unción, Señor, para escuchar tu palabra, para comprender tu mensaje, Señor amado. Ayúdame, Señor, ayúdame. Dame palabras de sabiduría, de entendimiento, Señor amado, en esta hora, porque voy a hablar lo que tú quieres que hable, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Toma asiento, hermano, ahora sí. Bueno, quizás la hora avanzó mucho, amén. Los eventos estos suelen ser así, amén, entre agradecimientos y demás. Suele pasar la hora, amén, pero estamos aquí. Y hoy es nuestro día. Mañana no sabemos, amén. Entonces, vamos a concentrarnos en lo que el Señor quiere hablarnos hoy, amén. No pensemos en la hora. Voy a tratar de ser breve, pero disponga su corazón en esta hora, amén. Que eso es lo que el Señor quiere. Bien. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un versículo muy conocido, una palabra que cuando venimos al Evangelio la solemos escuchar. Pero lo que el Espíritu Santo hablaba a mi vida me detenía en la última parte. A los que conforme a su propósito son llamados. Cuando habla de propósito está hablando en singular. Cuando habla de llamado está hablando en plural. ¿Qué nos quiere decir la palabra en esta hora, amén? Que no es lo mismo llamado que propósito. Son dos cosas diferentes. Cuando nosotros leemos la palabra, y esto tiene una base bíblica en el libro de Isaías, no lo busque, yo se lo leo. Isaías 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía los he creado. En Efesios capítulo 11, versículo 11 y 12 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese es el propósito de por qué fuimos creados. Bíblicamente, ese es el propósito por el cual el ser humano tiene que vivir, tiene que respirar, para darle la gloria a Dios. Para darle la gloria a Dios no solo con sus labios, sino con una vida rendida en santidad a Él. Nosotros le damos gloria a Dios cuando no nos contaminamos con el mundo, cuando decidimos servirle a Él, amén. Cuando rechazamos el pecado, cuando no dejamos el mundo entrar en nuestro corazón, cuando decimos en momentos de aflicción, en momentos donde tenemos que tomar una decisión, nos decidimos por Cristo. Eso es darle gloria a Dios, es alabar en medio de la prueba, amén. Eso es la gloria a Dios y para eso fuimos creados, hermanos. Todos los que estamos aquí tenemos esa misión, ese propósito. Muchas veces pensamos que quizás no tocamos un instrumento, no predicamos, no coordinamos, no hacemos nada en la iglesia. Venimos y estamos en un banco, en una silla sentados y compartimos la reunión y quizás nadie nos da oportunidad, hermano. Pero quiero decirle que usted tiene una exigencia en su vida, que es darle la gloria a Dios. Y cuando nos encontremos con el Señor en el día del juicio, vamos a tener que dar cuenta si le dimos la gloria a Él, si cumplimos su propósito en nosotros. Pero quizás hay una confusión con el llamado. El llamado es el medio por el cual nosotros cumplimos el propósito mayor en esta vida. Es solo el vehículo el llamado. Pero ¿qué pasa? Solemos iluminarnos con el llamado y perder la visión y perder lo que realmente importa del llamado, que es rendirle la gloria a Dios. Y de eso quiero hablar hoy, hermanos, de que muchas veces nosotros hacemos la voluntad de Dios, perseguimos el llamado, tomamos el llamado, pero muchas veces nos olvidamos del propósito final, que es darle la gloria a Él. Y voy a ser insistente con esto porque de esto se trata la predicación de hoy. Pero nosotros tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia, muy predicado, hermanos, en el libro de San Lucas, la historia de Marta y María. San Lucas capítulo 10, amén, dice: pero Marta se preocupaba
con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A ver, ¿podemos juzgar a Marta por lo que estaba haciendo? Tenía una visita ilustre del famoso hombre de Galilea, de Jesús, el que hacía milagros, del cual todos admiraban de su doctrina. ¿Qué haría usted en el lugar de Marta? ¿Usted recibiría a Jesús con la casa dada vuelta? No. Yo no puedo juzgar a Marta por lo que hizo, porque Marta tenía una responsabilidad como dueña de casa. Pero Marta entendió de responsabilidad y María entendió de prioridad. Marta entendió de responsabilidad, pero María de prioridad. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que nosotros podemos cumplir como hizo Marta y no está mal. Podemos venir a la casa del Señor como jóvenes, guardar la doctrina, congregarnos, tocar un instrumento. Pero muchas veces nos olvidamos que la prioridad es darle la gloria a Él. Y eso es lo que Jesús le estaba tratando de decir a Marta. Marta, yo entiendo tu responsabilidad, entiendo que cumplas con me tenés que recibir bien, hay más gente aquí en este lugar. Pero hay una prioridad en este momento, que es escucharme. Porque María entendió el propósito por el cual Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí para enseñar. Entonces Marta dejó todo y puso la prioridad en el Señor para poder escuchar la doctrina de Jesús. Y eso es lo que pasa cuando confundimos llamado con propósito. Eso es lo que pasa cuando anteponemos el llamado y nos olvidamos para lo que Dios nos llamó. Yo no puedo, yo soy músico en mi iglesia y amo tocar la guitarra y amo que las canciones salgan bien. Me gusta cuando hay buena música, pero yo no puedo olvidarme de que en esa música se tiene que mover la gloria de Dios. Yo no puedo pensar que con que hacer las cosas bien alcanza si la presencia de Dios no está. Y muchas veces hay eso en la casa de Dios. Hay muchas responsabilidades cumplidas, muchas cosas bien hechas, pero cuando no está el propósito, se pierde la unción. Hermanos, y con esto no estoy diciendo que el llamado sea malo. No, gloria a Dios por el llamado. Gloria a Dios por los llamados, porque de eso quiere hablar hoy el Señor. El llamado es un don, un regalo de Dios, que es por gracia. Que Dios nos llamó a cada uno a ser conforme a su voluntad de distintas maneras. Somos un cuerpo, hay muchas funciones, muchos miembros en él, pero todo le da la gloria a Dios. Y yo nací en la iglesia y cuando Dios me llamó, amén, sentí el llamado del Espíritu Santo y tuve que aprender esto porque me rodeé de hombres de Dios. Gracias a Dios yo pude experimentar y ver hombres que estaban en la mano de Dios, que uno lo escuchaba predicar y sentía la gloria de Dios en esas prédicas, que los escucha cantar y siente la gloria de Dios. Yo conocí a esos hombres y muchas veces uno se hace fanático del llamado, pero el llamado tiene un costo. Cuando uno va a una casa, se admira de las paredes, de la pintura, de lo exterior, de quizás el patio, el jardín. Uno ve todo eso, pero hay algo abajo de eso, que es el fundamento de esa casa. Y abajo del llamado, abajo de las grandes campañas, abajo de los milagros, abajo de todo lo que Dios puede hacer, hay un proceso por el cual debemos de pasar. Cada hombre de Dios que usted conoce, que yo conocí, ha pasado por afrentas, ha pasado por decepciones, ha pasado por lágrimas. Han sembrado con lágrimas ese ministerio que uno ve, que uno lo percibe y dice: gloria a Dios, que hombre de Dios. Pero ese hombre tiene un fundamento en sus lágrimas, porque Dios lo fue procesando. ¿Y a qué voy con esto? Es que el llamado tiene un costo de vida. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, tenemos muchos ejemplos de hombres llamados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero
el Espíritu Santo hacía detenerme en solo 3 hombres. El primero era Abraham. Abraham fue llamado por Dios y Dios le dijo: sal de la tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Imagínese lo que fue para este hombre salir de esa ciudad. Pero el Espíritu Santo me hacía comprender de que Abraham, si bien obedeció, perdió muchos años de su vida por no obedecer completamente el llamado de Dios. Cuando nosotros leemos que Jehová se presenta ante Abraham y le da la promesa, pero el Señor le dice algo importante a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Olvida todo, olvida tu entorno, sal de ahí, porque yo te llamé. ¿Y qué hace el llamado, hermanos? Cuando uno siente el llamado te obliga a dejar cosas. El llamado requiere una decisión para tu vida, que muchas veces es dolorosa. Y porque yo le digo que Abraham obedeció a medias, porque cuando nosotros vamos al libro de Hechos, el mártir Esteban da un discurso y dice en Hechos 7, él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Él estaba en Ur y se fue a Aram. Y dice: y de allí, muerto su padre, Dios les trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ahora bien, Dios le dijo: vete de tu parentela, deja todo atrás. Pero Abraham se llevó a su padre. Abraham se llevó a su padre. ¿Y por qué Dios quería que se vaya de su padre? Cuando nosotros leemos en Josué capítulo 24, el último discurso de Josué dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. El padre de Abraham era un idólatra. Dios había elegido a Abraham para formar una nación monoteísta que adoren al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Porque Abraham no podía ir con su padre, porque se iban a mezclar esas culturas. Y si Dios te llamó, tú no te puedes mezclar con este mundo. Tú tienes que salir de tu parentela, tú tienes que salir de esa tierra donde Dios te dijo que vayas. No puedes permanecer ahí. Había una promesa para Abraham, pero Abraham no obedeció completamente. Porque Abraham, hermanos, se fue a Harán. Pero ¿sabe qué significa el nombre de Taré? El padre de Abraham significa estancamiento, significa demora. Abraham se demoró, se estancó. ¿En dónde? En la tierra de Harán. La tierra de Harán significa Harán, encrucijada. Harán tiene que ser un lugar de paso, en donde uno tiene que tomar una decisión, porque está en una encrucijada. Pero Abraham no tomó esa decisión. Abraham se quedó a vivir en Harán, en esa tierra que solamente era de paso. Él tenía que haber dejado a su padre ahí y seguir a la tierra que Dios le prometió. Pero ¿qué le pasó a Abraham? Se quedó años y años en esa tierra. Y eso es lo que pasa en muchos llamados. Hay muchos llamados estancados, porque Dios pidió que dejen muchas cosas y todavía no han podido dejar lo que Dios le pidió que deje. Han hecho de Harán un día tras día. Han hecho de Harán, de esa tierra donde hay una encrucijada y deben tomar una decisión. Han hecho de Harán el día a día y están estancados. Y déjame decirte que si tienes promesas de Dios, si tienes un llamado de Dios, si en tu corazón late hay un fuego que te dice que tienes un llamado de parte del Espíritu Santo y Dios te mandó a salir de Harán, Dios no te va a sacar de ahí. Dios está esperando que tú tomes la decisión de salir de la tierra del estancamiento.
Aunque muchas veces salir de esa tierra, mi hermano, requiera dolor. Aunque muchas veces salir de esa tierra requiera cortar vínculos en tu vida. Y yo sé que es difícil. Yo me imagino a Abraham. Se crió con su padre, con su familia, y de repente Dios le dice que deje todo. Pero hay una promesa. Y en Harán, en ese lugar de encrucijada, tú tienes que decidir. Tienes que decidir si te quedas allí en ese lugar de estancamiento y seguir perdiendo el tiempo, los años de tu vida, la hermosa juventud que Dios te dio, estos años de plenitud de fuerza que tienes. Si te quedas estancado allí o avanzas a lo que Dios te prometió. Estar en Harán significa apoyar tu cabeza sobre la almohada y decir: no estoy haciendo lo que Dios me envió a hacer. Es que pasen 12 meses, cumplir años, verte más grande, mirar atrás y decir: no fui fructífero en mi ministerio, todavía no alcancé lo que Dios quiere para mí. Porque Taré te sigue atando. Hoy Dios está hablando esto a las personas que están siendo turbadas, que están en el momento de decidir qué hacer. Sientes el peso del llamado en tu corazón. De repente levanta la cabeza y ves que en tu congregación faltan predicadores y tú tienes el llamado a predicar. Y te sientes con culpa y dices: yo tendría que estar ahí porque tengo un llamado, pero no puedes salir de esa tierra. Pero lo que hoy Dios te dice es que tomes valor. Hoy Dios te pide una decisión completa, pero que nazca del corazón. Porque muchos hebreos salieron de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de los hebreos. Y dejar atrás significa arrancar eso de tu vida. Eso que amabas, eso que soñabas, aun planes, lo que sea, no van en la voluntad de Dios. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios produce crecimiento en tu vida, no produce estancamiento. Y si tú sigues aferrado a algo que te estanca, déjame decirte que Dios hoy está esperando que sueltes eso, por más doloroso que sea, que salgas de la tierra de Harán, que te decidas por Él, porque Él tiene un llamado grande para muchos hoy. Y estoy predicando con esta desesperación, porque el único Dios, creador de los cielos, de la tierra, te escogió a ti. Y tú sigues perdiendo el tiempo. Y tú no sabes cuánto tiempo vas a estar aquí con vida. Y en aquel día Dios te dirá todo lo que pudiste lograr en Él. Y por estar aferrado a Taré, por estar estancado, no pudiste lograrlo. Es lindo escuchar que Dios nos escogió con un llamado y que los dones son irrevocables, pero hay cosas que tienes que hacer tú. Hay cosas que dependen de ti en esta noche. Y Abraham tuvo que salir de la zona de confort, tuvo que salir de la zona segura. Dios lo movió de su tierra, de sus costumbres. Y no hizo solamente eso con Abraham, sino con muchos llamados. Con Moisés. Moisés vivió 40 años en Egipto. Vivió 40 años en el desierto y fue pastor de ovejas. Y yo me imagino la vida de Moisés con 80 años diciendo: bueno, aquí me planto, aquí termino. Egipto pasó, tengo mi vida nueva, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mis ovejas, estoy bien, estoy próspero. Pero de repente Dios sale a su encuentro en una zarza que no se consumía. Y le da el llamado y le da una misión. Y Moisés tuvo que salir de su comodidad a lo inesperado. Y nuestro hermano Jacob hablaba sobre eso.
de que muchas veces atravesamos momentos difíciles, pero es por el llamado que está en ti, no porque Dios sea malo. Porque necesitas salir de esa zona de confort. Dios en la palabra nos dejó expresado el amor del águila hacia sus polluelos. Y muchas veces Él se pone en ese lugar. Y hay algo que me sorprende del águila, es que el águila tiene su nido. Y el nido del águila tiene espinas, tiene cardos, tiene ramas, tiene cosas que pinchan. Pero dice que cuando ella deposita sus polluelos así, sus huevos, ella prepara el nido antes y lo llena de piel de animales, lo llena de hojas, lo llena de plumas. Y entonces ese nido comienza a ser confortable, comienza a ser un lugar de crecimiento por un tiempo para esos polluelos. Porque si esos polluelos se lastiman con las espinas, pueden morir. Pero ¿qué hace el águila? Poco a poco comienza a sacar las plumas, comienza a sacar las hojas, y empiezan a verse las espinas que hay abajo de todo eso. Y el águila comienza a empujar a sus polluelos, pero empujarlos a través de sacarle esa comodidad que ellos tenían ahí. Los polluelos comienzan a irse cada vez más al precipicio del nido, porque donde está duele, porque en esa zona donde se encuentran hay dolor. Entonces el águila comienza a propósito a dejar esas espinas en el nido, y ese lugar de seguridad, ese lugar de confort ya no empieza a ser disfrutable. Ya los polluelos dicen: necesito salir de aquí porque siento dolor en mi cuerpo, siento los pinchazos, siento las ramas, pero yo quiero estar en el nido, pero me duele, no puedo, tengo que salir de este lugar. Y dice que el águila empuja al polluelo al vacío y lo deja caer, esperando que el polluelo en su desesperación comience a aletear y a volar y a remontar vuelo. Y cuando uno mira esta imagen dice: qué frialdad la del águila, qué descorazonado que es este animal. Pero este proceso que pasa el polluelo es para tomar valor, es para crecer. Este proceso que pasa este polluelo lo hace madurar, porque él tiene que salir de ese lugar. Y hay un versículo en Deuteronomio que impactó mi corazón. Deuteronomio capítulo 32 versículo 11 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si bien el águila suelta a sus polluelos como parecieran una situación de desamor, ella está mirando si ese polluelo se va a estrellar contra una roca, contra el piso. Y si ese polluelo por alguna razón, por miedo, porque no se desarrolló bien, o lo que sea que fuera el motivo, si ese polluelo se va a estresar, dice su palabra, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma. Los toma. Y muchos hoy están saliendo de esa zona de confort. Muchos están sintiendo caerse al vacío por medio de muchas herramientas que Dios usa, situaciones en la vida, decepciones, lo que sea. Muchos se están sintiendo caer y parece que no hay solución, y parece que Dios se enojó contigo, y parece que Dios es un descorazonado que no te ama, y parece que Dios te tiró al vacío a propósito. Pero cuando estés a punto de caer, si tú no puedes volar, Él extenderá sus alas. Él extenderá sus alas y te llevará sobre sus hombros. Y eso es lo doloroso, de que en tu llamado vas a vivir estas situaciones. No puedes escapar.
Tienes que salir. Tienes que salir. ¿Por qué, hermanos? Porque se necesita fe. Se necesita fe para caminar con Dios. Abraham salió de su zona de confort a lo desconocido. Moisés también. Saúl tenía miedo, se escondió en un badaje. Jeremías dijo: soy un niño. Jonás huyó. Jonás huyó de la misión que Dios le había mandado a él. Pero nadie se siente capacitado, ni nadie tiene la suficiente fe sin que antes Dios trabaje en él. Y eso es lo que Dios quiere decir, hermanos, de que nuestra fe tiene que ser probada. Joven, tu fe tiene que ser probada por medio de estas circunstancias. Y no significa que Dios no te ame, significa que Dios te está haciendo crecer. Porque la fe no actúa en la autosuficiencia del hombre. Tienes que pasar momentos en donde te tengas que arrodillar y clamar: Señor, no puedo hacerlo yo. No puedo, Señor. Necesito de tu ayuda. ¿Cómo usaríamos la fe, mi hermano, si nosotros escribimos nuestro destino y decimos: a tal edad quiero tal cosa, a tal momento de mi vida quiero tal cosa, y nuestra vida va conforme a nuestra voluntad? ¿Cómo tendríamos fe si todo nos sale según lo planeado en nuestra mente? ¿Cómo dependeríamos de Dios si nosotros organizamos algo y se hace tal cual nuestros pensamientos? ¿Cómo llegaríamos a esa dependencia de Dios? No, Dios tiene que actuar, muchas veces confundiéndote, muchas veces en el dolor y arruinando tus planes. Lo que tú soñabas, quizás, no lo sé. Pero es necesario el vivir con fe. Y hay una palabra que a mí me gusta de este hombre, de Moisés, que habla el libro de Hebreos. Nosotros entendemos que la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia da testimonio de que Moisés caminó cuando huyó de Egipto, cuando salió de Egipto. No temió la ira del rey. Y dice la palabra del Señor que Moisés caminó con fe, como viendo al invisible, como viendo las promesas con sus ojos. Aunque él veía un desierto, aunque él no veía la tierra prometida, aunque él miraba para atrás y había un ejército de carros, de caballos que venían hacia él, él miró como viendo al invisible. Y hermanos, la prueba, la lucha, la circunstancia, todo lo malo que nosotros atravesemos nos trae fe, nos ayuda a estar como Moisés, mirando al invisible. Gloria a Dios. Y hay algo que demanda el Señor de los llamados, y que es valentía. Si Dios te llamó, va a necesitar que seas valiente. Va a necesitar que seas valiente como se lo pidió a Josué. Él, en pocas palabras, para resumir, dijo: Josué, lo que yo hice con Moisés, como yo estuve con Moisés, también voy a estar contigo. No te preocupes. Las cosas que has visto que yo hice con Moisés, también voy a estar de la misma forma contigo. Pero necesito que te esfuerces. Necesito que seas valiente. Y Josué, hermanos, gracias a esa valentía, vio el Jordán abrirse, vio los muros de Jericó caerse. Tuvo ánimo él y Caleb, los únicos dos ante el informe de los dos espías. Esos dos únicamente tuvieron ánimo para tomar la tierra. No se amedrentaron en su corazón. Él pudo decir: el sol, detente. Él oró para que el sol se detuviera y el sol paró. ¿Por qué? Porque él fue valiente, obedeció a la palabra del Señor. Y cuando nosotros pensamos en valentía, quizás pensamos en Sansón, que fue fuerte y tenía una fuerza. Pensamos en David, en los valientes de David. Analizamos esas historias. Pero considero que hay alguien que fue mucho más valiente que todos esos hombres juntos. Si usted me da una lista de todas las hazañas que se vieron en la Biblia, yo le puedo hablar de un hombre que superó a todos. Y él es Jesús.
Jesús es digno de mi admiración, porque los últimos días de Jesús fueron difíciles. Los últimos días de Jesús fueron muchas veces como circunstancialmente como los de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús nos enseña que muchas veces la voluntad de Dios duele. Y hay que ser muy valientes para decirle al Señor: haz tu voluntad. Y Jesús lo hizo. Quizás muchos hombres en la Biblia tenían el valor para pelear mano a mano con otro, pero muchos no tenían el valor para resignar sus propios deseos. Sansón era fuerte, rompía cuerdas, mataba a hombres con quijadas, hacía grandes proezas, pero él no podía nunca dominar su carne, sus pasiones. Y mi Jesús quizás no tenía esa fuerza sobrehumana, pero él pudo negarse a sí mismo. Y él es mi gran ejemplo de valentía, joven. Y tiene que ser tu ejemplo de valentía, Jesús. ¿Quieres saber lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento acerca de Jesús y de su sufrimiento? Jesús padeció físicamente. Escucha Isaías 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Mesar la barba significa arrancar la barba de alguien con sus manos. No es una afeitada, es arrancar la barba de alguien y hacerle tanta fuerza que sus vellos se desprenden de su piel. Eso vivió nuestro Señor. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. La palabra esputo habla de un escupitajo, pero con flema. Y suena asqueroso. Suena muy asqueroso. Pero mi Jesús dio su rostro, dio su espalda. Gracias, mi Dios. Eso es valentía. Salmo 129. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Salmos 24:14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Salmos 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y aún así no abrió su boca. No dijo ni una palabra. ¿Y por qué le digo que mi Jesús es digno de mirar? Porque yo a veces no aguanto. Yo a veces quiero flaquear. A veces me duelen muchas situaciones. A veces siento dolor. A veces siento tristeza. Pero cuando yo veo al Señor y le cuento todo lo que me pasa, el Señor me dice: yo sufrí traición porque me recibieron en Jerusalén. Hosana, Hosana. Y esa misma gente fue la que votó por Barrabás. Yo sé qué es lo que te traicionan, me dice Jesús, pero yo no abrí mi boca. Señor, estoy herido. Señor, me duele. Lo sé, a mí también me dolió todo lo que pasé por ti, y yo no abrí mi boca. Señor, tengo que dejar esto que no puedo dejar. Tengo que desarraigarme de esto que me pediste desarraigarme, Señor, y entregártelo. Y Jesús te dice: sí, yo dejé mi trono, dejé la gloria de mi Padre por ti, y en ese momento no abrí mi boca. Señor, estoy solo. Mi familia me desamparó, mi esposo me desamparó, me siento sola, me siento solo, mis padres me abandonaron, estoy solo. Yo también estuve solo y no abrí mi boca. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque en las situaciones más deprimentes de tu vida, joven, jovencita, tienes que mirar a la cruz. Jesús no murió en una cueva escondido de todo el mundo.
Jesús murió exhibido para que tú en tus momentos de angustia, en tus momentos de dificultad, en tus momentos difíciles puedas mirar a la cruz y ver el sufrimiento del Maestro y ver tu vida y saber que nada se comparará a lo que Él hizo. Y esa es la valentía que tenía mi Jesús, porque Él se entregó. Él fue herido. Y ya finalizamos. Y cuando el Espíritu Santo ministraba mi corazón con esta palabra y me mostraba las heridas del Señor, también me mostraba las heridas de un joven. La Biblia habla de la historia de Mefiboset. Muchos la conocen. Para los que no la conocen, Mefiboset era el hijo de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Jonatán era el heredero a la corona del pueblo de Israel. Pero muerto Saúl, muerto Jonatán, David toma el trono. Pero ¿qué pasaba en esa época? Cualquier persona con el linaje real podía reclamar el trono. Entonces cuando un rey moría, toda su familia, sus nietos, sus hijos, si no querían tomar el trono deberían de marcharse de ese lugar, porque el rey que ascendía a ese trono los iba a matar, iba a terminar con su vida. Y esa es la historia de Mefiboset. Dice que él era el hijo de Jonatán. De repente Jonatán muere. Mefiboset era un bebé. Y Mefiboset tenía una nodriza. Las nodrizas eran las mujeres que cuidaban de los niños en ese entonces. Y dice que cuando esta mujer escucha que Saúl y que Jonatán habían muerto, dice que escapa para preservar la vida de Mefiboset. Y dice que esta nodriza cae. Y cuando ella se cae, los pies de Mefiboset son heridos. Y son heridos de por vida. Mefiboset quedó lisiado de sus pies ese día. Y lo que muchas veces nos olvidamos de mencionar de Mefiboset es que él no tuvo la culpa. Él era solo un niño. Y la persona que lo tenía que cuidar falló. Y porque esa persona falló, él fue herido. O sea que las heridas de Mefiboset fueron por una persona que tenía que cuidarlo. Y él no tuvo la culpa. Y a veces, joven, vivimos situaciones en nuestras vidas. O has tenido una infancia difícil en donde dices, yo no hice nada, yo solo era un niño y tuve que pasar por esto. Y la persona que me tenía que amar me lastimó, la persona que me tenía que cuidar me lastimó, mi padre me abandonó, mi madre me abandonó, un hermano me traicionó. Te han herido y tú no tuviste la culpa, tú no te metiste en un lugar peligroso, no tenías conciencia. Pero hay algo que me gusta de la historia de Mefiboset, es que aunque él fue herido por otras personas, sobre él corría sangre real todavía. Y él vivió toda su vida en una tierra de desierto, en la tierra del olvido, en Lodebar, que significa sin pasto. Era un lugar donde no había abundancia, era un lugar donde no había crecimiento, era un lugar donde no había esperanza. Y el herido de sus pies, sin tener que ver con esa herida, con esa marca, estando en esa tierra del olvido, el rey lo manda a llamar. ¿Y qué te quiero decir con esto? Es que no importa las cicatrices, no importa lo que te hayan herido, no importa la infancia que tuviste, si te han dejado solo, si estás en la tierra del olvido, si hay sangre real, si hay un llamado para tu vida, Dios te va a traer a su casa incansablemente, y su gracia y su amor te van a perseguir hasta el último día de tu vida. Mefiboset, estando en esa tierra del olvido,
tenía un propósito, y el propósito era que Él coma de la mesa del rey. Y para cerrar, si nosotros vemos que el propósito de Dios para toda la creación es que le demos gloria. Cuando yo leo la historia de este joven herido, yo le puedo dar gloria a Dios. Porque a pesar de todo lo que le pasó, él pudo llegar al lugar donde tenía que estar. Él pudo llegar al lugar donde había sido predestinado por su sangre. Él llegó ahí, había un pacto entre David y Jonatán de que él tenía que estar en ese lugar. Y pese a lo que intentó hacerle la vida, pese a las heridas, a los malos momentos, él llegó así, sí, llegó lisiado, llegó herido, llegó con marcas, pero llegó. Y el Señor quiere que hoy llegues. El Señor quiere que hoy llegues. Hay un llamado, hay un fuego que arde en tu corazón día a día. Y quizás estás en la tierra de Bar, quizás estás en Harán, no sé dónde estás hoy, dónde te encuentras, pero Dios quiere que te acerques a tomar el llamado. Ponte de pie. Y no pensaba, mientras los músicos se van preparando, no pensaba cerrar con esto, pero el Espíritu Santo me está incitando. Y hay una parábola que Jesús habló. La parábola de los talentos, muchos la conocen. Cada uno le dio 5, otro le dio 3. Y dice que llegado el día, el dueño de esos talentos que fueron prestados se presentó ante estos hombres. ¿Y qué nos deja el resumen en esta historia? Es que Dios te dio algo, Dios depositó algo en ti, en tu vida. Depositó algo hermoso en tu corazón. Y en aquel día, no dentro de mucho tiempo, porque pronto viene mi Señor. En aquel día, como ese hombre se paró frente a las personas que le había dado ese talento, tú te vas a parar delante del trono del Señor y Dios te va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Porque el llamado es hermoso, pero trae una responsabilidad. Y esa responsabilidad trasciende tu vida. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Levante sus manos. Padre, Señor, en esta hora te doy gracias. Gracias, Señor amado, porque quizás no hay un gloria a Dios, Señor, pero yo sé que tú estás hablando en los corazones. Y a mí no me interesa, Señor amado, los gritos. Y a ti no te interesan, Señor, las alabanzas, las ofrendas. A ti te interesa el sacrificio. Y en esta hora, Espíritu Santo, yo te ruego que tú ministres, Señor amado, la vida de los llamados. La vida de los que fueron llamados por ti, Señor, que sienten esa responsabilidad, que sienten ese peso. Y yo te ruego, Señor amado, que quizás están como Mefiboset, quizás están como Abraham, Señor amado, en una tierra de estancamiento. Pero yo te ruego, Señor amado, que tú los saques de ahí. Y que hoy tú levantes, Señor, los que han sentido de pasar en esta hora, pasen. Mientras cantamos una alabanza, solamente si has sentido que el mensaje te tocó, no por obligación, solo si sientes que Dios te habló hoy. Si quieres retomar tu llamado, quizás tenías sueños, quizás hace 1 año, 2 años estabas soñando con predicar. Quizás hace años estabas soñando con servirle con tu vida, pero de pronto esos sueños se apagaron. Ese deseo se apagó. Y tú quieres retomar lo que Dios te dio. Hoy estás a tiempo. Hoy es el día. Cantamos al Señor. Vengo a ti, Señor,
nuestra hermana Vanessa, amén, que me ayude a ministrar.